Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Cooperación Plural Gorini y de su Departamento de Literatura y Sociedad, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Hablar de Literatura, un ciclo que cuenta ya con varios años de realización y en el que intentamos que sea un espacio de discusión y de interpelación respecto de lo que significa el hecho y el acto de hacer literatura hoy, de hacer literatura acá y hacer literatura en esta época. En esta ocasión contamos con la presencia de un grupo de autores con una obra en continua construcción y por demás sólida, si bien con propuestas diferentes. Es notorio advertir en ellos una obra con peso propio, ¿no? Ciertamente categóricas, estas propuestas van haciendo su camino en el contexto actual de la poesía argentina contemporánea. Están con nosotros en el encuentro de hoy Alfredo Lemo. Estamos esperando la conexión de Marcelo Pajubita. Está así con nosotros Diego Colomba y Daniel Vaca Narvaja, quienes nos van a hablar, entre otras cuestiones, acerca de sus más recientes producciones, ¿no? Me refiero a los libros 23, Santa Panocha, los malos hábitos y Barcalde y después, respectivamente. Como es característico en este ciclo, vamos a hablar con ellos respecto del proceso de producción del hecho poético, de cómo se da en sus casos y de cómo desarrollan y entiendan la instancia de escritura, y nos van a leer también algunos poemas, tal vez dos, tal vez tres, eso dependerá de los tiempos de este encuentro. Para hablar de estos libros nos acompaña el poeta y editor Alberto Cisnero, responsable editorial de Mora Barnacle y responsable también de la edición y la publicación de estos poemarios. En esta oportunidad Alberto presentará a los poetas que hoy nos acompañan y se referirá someramente a estos textos. Y antes de darle la palabra a Alberto, me gustaría agradecer también a Merlina Cisnero, responsable de redes y de la gráfica de la editorial y responsable también de todo lo que se ve y todo de lo que se oye en los ya característicos book trailers de editorial de Parnac. Ahora sí, Alberto, te damos la palabra. Bueno, gracias Lucas. Como siempre, contento con poder participar de este espacio del Centro Cultural de la Cooperación, dirigido por Susana Chela, a quien siempre tenemos en nuestro recuerdo también. Hoy no ha podido hacerse presente en esta presentación virtual. Bueno, como vos dijiste, cuatro autores, digamos, estamos esperando a la espera de Marcela Jubita, cuatro autores ya con una obra sólida. En el caso de Daniel, que es un debutante, es un primer libro también muy sólido, un primer libro súper interesante, ya vamos a hablar sobre él. Alfredo Lemon, 23 años hemos tenido que esperar los lectores de poesía para volver a leer a Alfredo Lemon, uno de los poetas más importantes de Córdoba y de la poesía argentina contemporánea. 23 años que rompe el silencio Lemon con un libro precisamente que hace directa alusión a este momento de silencio, de publicación, que no así de escritura, en el que había incurrido Alfredo. Eh, es materia sabida que escribir poesía, o mejor dicho, intentarlo, cada quien mediante sus dones, requiere demasiados detalles y que resulta necesario captar todo de nuevo para lograr hacerlo, para encontrar las palabras o una palabra, la mitad del silencio. En 23, Alfredo Lemos, sin regodearse en vanos enunciados ni pretender recalar en la vida social de la literatura, o en su defecto,
en el progresismo hormonal de la época, capta y bruñe cada verso para que el mundo siga andando dentro de esas pocas líneas juntas que supone un poema. Eso me ha suscitado la lectura de este libro de Alfredo. Es bueno, una parte de la contratapa del libro que he escrito para Alfredo. Ya leerá Alfredo para no desmentir esto y acrecentar, digamos, este parecer que he tenido yo al leer este libro. Luego quisiera referirme, si me permiten, al libro de Diego Colomba, con su título incriminatorio, porque si uno dice los malos hábitos de Diego Colomba, rápidamente, bueno, ante confesión de parte, relevo de prueba. Pero los malos hábitos de Colomba, Diego Colomba vuelve en este libro sobre una temática que ha venido depurando en los últimos libros, logrando una concentración, una economía y una potencia verbal realmente muy interesantes dentro de lo que de lo que se viene publicando en la poesía argentina contemporánea. Diego Colomba es también ya dueño de una vasta obra y este libro, Los malos hábitos, no hace otra cosa que confirmarlo. Hay palabras sin empleo conocido, tan fuertes que siempre provocarán equivocaciones en un campesino, en un obrero, en un poeta laureado, porque, cito a Diego, ¿sabe alguien qué es lo que nos mantiene vivos? Si Diego Colombo hubiese querido inventar esta serie de poemas que componen los malos hábitos con las manos y el cerebro solamente, es posible que no lo hubiese sido concedido escribirlos, mucho menos evocarlos, cargarlos de sentido. Eh, Incorpora sus imágenes y temas preferidos como quien mira llover, como un sobreviviente en una fantasía rural, como un reloj al que se le ha dado mucha cuerda. Y quisiera citar unos versos del libro de Diego. Te hablo suavemente, con pocas y cálidas palabras, te acaricio las sienes frías, te pregunto, ¿de qué es capaz un corazón? Un libro, vuelvo a repetir, súper concentrado, un libro cargado de sentido, un libro verbalmente dúctil para el lector. Al lector es captado inmediatamente. Es una suerte porque estos 4 libros tienen esa principal, o al menos lo que a mí me ha agradado más, esa principal característica de un trabajo artesanal sobre el lenguaje para lograr ese acabado que nunca podrían ni siquiera imitar las inteligencias artificiales tan en boga. Autores, artesanos, esos creo que son estos poetas de los que me estoy refiriendo hoy. Daniel Vaca Narvaja, su primer libro, pero su primer libro después de una vida de experiencia y de escritura, así como quería nuestro poeta mayor de la tribu, la palabra supone la experiencia, en este libro eso es algo plenamente fehaciente. La experiencia no es una ciencia exacta, pero es la más experta que hay. Daniel Bacanarvaja, en Guarcalde y después, indaga con gracia y agudeza el curso de la vida de un hombre. ¿Y qué significa recordar con un lápiz y un poco de papel? Una lengua, un sistema, tocar un límite. Consciente de que en términos políticos se han admitido las limosnas, mas no las reformas sociales, y que ciertas inquietudes no son tema de actualidad ni motivo que vindique la llamada poesía contemporánea argentina, un poco demasiado abocada en ser admitida en el salón, en el círculo rotario, en cultura, el autor se abstiene de mantener las apariencias tras los elementos figurativos del lenguaje para con la derrota no librarse de la derrota. Y cito un verso de Daniel: si alguien pregunta, que sepa, nosotros no olvidamos nunca. Ya iremos develando un poco el recorrido de este libro, que implica también, si se quiere, un recorrido biográfico sobre la vida de Daniel, la agitada vida de Daniel, como ha sido también, digamos, la bastante tempestuosa vida social argentina de por lo menos los últimos 50 años en el país. Así que yo lo que quisiera, si Lucas está de acuerdo, es que hagamos una primera ronda de poemas. Santa Panocha
de Marcelo Ajubita. Quisiera hacer una referencia, es un libro con el criterio lúdico que viene encarando las últimas producciones Marcelo sobre algunas situaciones escatológicas del libro, que creo que también es una forma de, y sobre todo en Santa Panocha, una forma de posicionamiento político, porque acá Marcelo Ajubita lo que hace es reescribir una versión de la llegada de los españoles a América a partir de un lenguaje absolutamente desaforado. Eh, quiso mi suerte de lector haberme encontrado con una referencia de Borges en su momento que la hizo, creo yo, esperando este libro, sin saberlo. Los precursores al revés, como quería el poeta de la tribu. En su momento, un literato mexicano envió a la revista Sur un poema de amor con el siguiente verso: tus pedos estallan y se desvanecen. Al respecto, el domingo 6 de noviembre de 1960, Borges acotó, según el minucioso, hasta casi la traición, diario que escribiera su mejor amigo. Se verá a sí mismo como un conquistador de nuevas regiones para la poesía. ¿Qué regiones? Y agregó sobre el remate del verso: ¿serán esos pedos sin ruido y sin olor de que hablan los chicos la idea abstracta? Marcelo Ajubita en Santa Panocha presenta al desocupado lector la tercera entrega de su personal y lúdica propensión a cantar acerca de esa necesidad intestinal, curiosas herencias, dudosas canonizaciones, la probable vida de depravación y lascivia extrema de hombres y mujeres secuaces del obispo de Roma, y una modesta revancha de América en la implacable biografía acerca de un famoso navegante genovés se suceden en el presente volumen. Un modo de radicalidad estética, reflexión o juicio sobre el arte y la poesía. Consciente en no prestarse a una consigna, permite que algo mágico ocurra e invada sin noción de que lo causa, recabar un testimonio que no sabríamos interpretar, como la dicha o un sueño, salvo en la evidencia de su presencia transitoria. Persigue también, más allá de la ductilidad de la temática, ese carácter fugaz, que es también perseguir la poesía. Alfredo, si estás de acuerdo, nos gustaría que iniciaras la primera ronda de lectura para no desmentir al editor con los poemas que incluye el libro 23. Bueno, muchas gracias. Almuerzo con Jacobo Figman. Sí, compañero, darse cuenta es conseguir una epifanía, pero los otros no perdonan. El corazón se alimenta de efímeros prodigios, arde en el dolor de un amor herido. El destino es un bufón que cambia sus hocicos. Los personajes quedan humillados en medio de la ronda. La vida es terrible en su magnífica fascinación. La cordura cae en un aljibe al fondo del día. Si querés leernos uno más, Alfredo, así hacemos una ronda de 2. Los condecorados. Allí van los poetas oficiales a buscar sus certificados como quien aprobó sus últimas materias y suben al escenario a recibir sus diplomas mirando desde arriba a los demás. Patéticos, intelectuosos, acumularon versos como quien junta figuritas. Necesitaban una rúbrica, un permiso para sentirse plenos. ¿Quieren una medalla para asegurar posteridad? Cegados por sus ínfulas infladas, olvidaron que la gloria es paupérrima. ¿Quién dará cuenta de sus trampas, triunfos, infamias? Tú, poesía, déjame sacar la sortija
y dar otra vuelta en Calecita. Muy bueno. Bien, gracias, Alfredo. Diego, ¿te parece? ¿Dos poemas? Aguantame un segundo que me estoy quedando sin batería. Bárbaro, pasamos a Daniel entonces. Daniel, te oímos. Sí, por favor. ¿Empezás, Diego, o voy yo? No llego. No llegas. Bueno, empiezo yo entonces. Buenísimo. Sí. Bueno, este se llama PB. Es decir, que cuando para la generación mía, un Perón vuelve decía algo, decía todo. Y dice así: alguna vez la política fue una celebración de la vida, y otra generación de las nuestras puso cuerpo y alma en el empeño. Unió su afán de justicia a la causa de un pueblo proscripto, la lucha de todos los días al anhelo de una patria más justa, la entrega en disposición de alegría al riesgo de caer fulminados. Cosa rara esta de luchar y luchar a diario, toda la vida en un día y todos los días, con la parca fumando en cada esquina o en las puertas de un falcón alerta. El cumpa, un cacho rebosante de vida enaltecida, puso su afán como principio y en años de lucha integral y decidida, lanzó al aire su vida cual moneda, y en el aire, al caer, la moneda dispuso su destino. Perón o muerte fue la consigna. Perón volvió y cientos de cumpas se fueron para siempre. ¿Terminó? Gracias, Daniel. ¿Puede ser otro? Sí. Este tiene es distinto, digamos, menos político. Se llama Agua Mía y está dedicado a Pimpa. Hace días tengo ganas de llorar y lloro el llanto infinito del agua. ¿Por qué llorar es triste y llover renueva? ¿Por qué no lloro fuego si lo que siento quema? Soy un pozo seco, habitado por 1000 remolinos leves y 4 hojas dentro que bailan en desamparo. Agüita mía, cuerpo inacible de mi tristeza, toca el suelo y moja la arena que el viento roba. No dejes que todo acabe, germina la vida nueva. Terminó. Bárbaro, gracias, Daniel. Ahora, Diego, te oímos. Estás muteado, ¿sabes? Ahí. Ahí está. Buenísimo. Bien accidentado el tema. Bueno, muchas gracias, Lucas y Alberto, por la organización del encuentro. Visita del fantasma, el primer poema del libro. No se ha movido ni una comadreja en el baldío, como si todos en la noche estuviéramos esperándote. Te vimos finalmente traspasando el tapial y la puerta tejida. Podemos dar nuestra palabra, pero ¿podría alguien más que nosotros mismos dar fe de nuestros ojos? Una estrella se corrió para iluminar la parte del cielo que nos correspondía. No era necesaria más luz. Mirábamos alrededor con los ojos que llaman el ojo del espíritu. Ninguno de nosotros teme infectarse por tocarte. Cuando estés más cerca te saldremos al paso, te gritaremos que te detengas, te hablaremos de buena manera. Nada por las malas se consigue de una masa de aire invulnerable. Nuestros corazones en duelo te hablarán tal como nos los pide nuestro amor.
Solo el canto del gallo romperá nuestra ilusión. Vamos a leer uno más cortito. Al borde de las vías, se llama. Se ha hecho larga la espera, mamá. ¿De verdad subimos a ese tren? ¿O se trata tan solo de una de tus bromas, tan pesada como esta mole de fierros que nos hace temblar, pensar que nuestras vidas pueden descarrilar? Para comenzar, me gustaría preguntarles, y a modo de introducción, ¿cómo fue el proceso de producción de estos libros? ¿Cómo fue su escritura? Alfredo. Bueno, en realidad tenía un largo silencio de varios años, justamente 23, que no había ni tenía intención en un primer momento de publicar en un libro, en reunir en un libro los poemas. Sí venía escribiendo, colaborando en algunas revistas, en algún sitio, con algún poemita, ¿no es cierto?, para despuntar el vicio. Pero ¿qué pasó? Había armado 23 poemas para un concurso que daban la posibilidad de la publicación como premio. No gané ese concurso y bueno, quedaron esos 23 poemas, pero seguí escribiendo. A fin del año pasado fallece mi madre y después que fallece, antes de terminar el año, en diciembre, tengo como un sueño, una visión con ella, que entre otras cosas personales, me dice que continuara escribiendo, que volviera a publicar. Y desde allí entonces yo lo tomé como un mandato. ¿Por qué digo esto? Porque siempre mi madre fue la persona que durante toda su vida como que me proponía la escritura, como que me proponía seguir por este camino. Entonces, a raíz de eso, dije, bueno, ¿cuáles son los libros que a mí me gustan, digamos, como formato libro en cuanto a la estética? Indudablemente que acá en Córdoba hay muchas editoriales y ha crecido mucho la cuestión de las editoriales independientes también. Pero ahí me encontraba con la cuestión de cuál verdaderamente me gusta, con qué editorial de las existentes me puedo sentir bien. Y la verdad que no encontraba. Entonces me acordaba y tenía muy presente algunas ediciones de Barnacle, entre ellas una de Diego, que había leído anteriormente. Había leído también otra de Pablo Seguí, había leído también la de Susana Cabucci, que había fallecido hacía poco tiempo. Entonces digo, bueno, a ver, voy a googlear este editorial. Y entré al sitio Barnacle, y ahí como que me fue llevando la web, y dice, bueno, usted puede consultar, mándenos su material. Y así fue, así lo hice. Y al poco tiempo, por no decir en menos de 48 horas, recibí la contestación de Alberto y por supuesto una devolución. Y ahí dije yo, bueno, ya está, vamos con estos libros homogéneos y comerciales, como reza el logo. Y, y bueno, y ahí estoy. Me encuentro ahora con ustedes, compañeros, colegas, a los cuales algunos ya he leído, y a otros que seguiré leyendo y descubriendo, porque realmente Barnacle tiene un catálogo muy importante de autores, y todos son así,
homogéneos en esa estética, en esa forma de imprimir los libros. Y me gusta, me siento cómodo. Así que bueno, ese es un poco el proceso que te puedo comentar, Lucas. Bien, gracias, Alfredo. Daniel, te oímos. Bueno, el caso mío es un caso, yo creo que bastante atípico. Me siento, digamos, muy orgulloso de estar entre ustedes, pero yo en realidad no soy un poeta, o en todo caso, soy un poeta joven en un cuerpo viejo, porque en realidad empecé a escribir poesía a propósito de una esquela que me pidieron mis familiares que hiciera cuando mi padre secuestrado y desaparecido hubiese cumplido los 100 años. Entonces escribí algo sobre él. Me sorprendió que, bueno, que me salió, me brotó, y que además a todos en general les pareció absolutamente correcto, ajustado, oportuno. Y después me empecé, digo, bueno, voy a probar con otros temas, y, me puse también en otros temas, digamos, ya más particulares, referidos a mi actual, digamos, actividad, que es el cultivo de nogales en el norte de Córdoba. Y me fueron votando, me fueron saliendo, y mi hija, que es muy amiga de un poeta que yo creo que ustedes habrán sentido nombrar, Pablo Seguí, que anda por ahí dando vueltas. Me dice, ¿por qué no hablas con Pablo y ves cómo vas, cómo haces un taller y vas trabajando? Y bueno, y tuve entonces esa oportunidad que me dio conocer a una persona realmente extraordinaria, un poeta fantástico, y nos pusimos a trabajar, y al cabo de un tiempo, ya casi sin darnos cuenta, yo había ido, digamos, elaborando junto con él un poco la historia familiar y mi historia personal. Y cuando termino prácticamente no termino, sino cuando cortamos en algún momento, dijimos, a ver qué es lo que está hecho, vamos a revisarlo. Se dio cuenta, o nos dimos cuenta, digamos, de que, bueno, había elementos suficientes como para poder hacer una primera publicación. Y nada mejor entonces que consultar a quién responde las 48 horas, quién es Alberto. Entonces me ordena Pablo que le mande eso a Alberto. Se lo envío inmediatamente, y a las 48 horas efectivamente Alberto estaba contestando, y nos pusimos a hablar, y lo que encontré es una acogida tan cálida, tan comprensiva, tan espontánea, tan natural y tan profunda, que me llamó la atención y que me hizo sentir muy bien. Y la verdad es que dije, bueno, hagamos la primera experiencia, veamos qué pasa con este poeta joven en un cuerpo viejo, para ver qué es lo que resulta. Y no muy convencidos tampoco, porque la verdad es que no entendía, o recién voy entendiendo lo que es esto, y realmente cada vez me maravillo más y aprendo, digamos, con Pablo y a pesar de Pablo, y también con Alberto. Si la poesía de Alberto la he ido leyendo, y la verdad es que le encuentro un contenido social que a mí realmente me conmueve, lo mismo que la poesía de Pablo, ¿no? Entonces estamos en ese camino, digamos. Yo la experiencia que tenía con poetas, yo estuve exiliado mucho tiempo y hacíamos denuncias contra el terrorismo de Estado, y me tocó a mí reemplazar en una función a Juan Gelman. Juan Gelman era el representante del Partido Auténtico ante la Internacional Socialista, y tenía que reemplazarlo, y con ese motivo recorrí Europa con Juan, estuvimos mucho tiempo juntos, y me acuerdo que lo conocí como político, yo no lo había leído. Y en algún momento le pregunté a Juan, le digo, ¿estás escribiendo poesía? Porque no veía que tuviera tiempo o se pusiera a hacerlo. Y me dijo, no, mira, yo para escribir poesía lo que necesito es estar en Argentina. Necesito escuchar la voz de la calle. Si no escucho la voz de la calle, no puedo escribir. Así que estoy ahí publicando lo que ya hice en algún momento,
Y justo en ese momento, hablando de momentos, pasaba una de esas italianas, digamos, que rompen los portones. Los dos nos quedamos mirando, de pronto lo miro a Juan, y le salían como unas lagrimitas. Digo, Juan, ¿qué te pasa? Le llora la vista al tigre. No me puedo olvidar, porque hay esa frase y otra que íbamos al sindicato del Partido Comunista, que me llamó la atención. Estuvimos una hora y pico hablando con dirigentes del partido, y cuando salimos Juan me dice, qué suerte que terminó la entrevista. Dice, estoy harto de estos burócratas melancólicos. Yo había escuchado descalificar por burócratas a mucha gente, pero no por burócrata melancólico. Así que me hizo muchas gracias, son cosas que me fueron quedando de él, entre otras tantas. Y después estuve pensando, digamos, me tocó también un hecho muy triste, que es enterrar a Olver Martínez Borelli. Murió en Bruselas en el año 78, en agosto del 78. Olver fue rector de la Universidad de Salta, gran poeta, y nos hicimos muy amigos, y falleció de un ataque al corazón en Bruselas. Y después conocí, todo esto viene a propósito de todo esto en lo que estoy metido, no sé si me entienden, es decir, no es que lo haya elaborado, que lo haya estado preparando, no, fue así. Nada menos que a Castilla, al Teuco Castilla. Teuco Castilla, cuando estábamos en Madrid, en el Parque de Retiro, que era un viejo zoológico y un jardín de la monarquía en su momento, lo que hacía era títeres todos los domingos. Entonces vivía con los títeres y yo iba con mis hijos a verlo a Teuco y le ayudaba a veces con esas funciones. Y me acuerdo que una vez lo invitaron a la Unión Soviética, en ese momento era la Unión Soviética, y Teuco, que era un anarco absoluto, fue y volvió absolutamente decepcionado de la Unión Soviética. Pero no lo he vuelto a ver, y he visto, y he empezado, digamos, he continuado leyendo cosas de él, y es un poeta consagrado, es un tío que está, digamos, ya en un nivel que yo realmente no lo suponía, al titiritero de aquel entonces. Entonces digo, lo que es la experiencia que uno tiene, conocer a poetas haciendo política, y yo que hice política ahora haciendo poesía. Yo creo que más que cuestiones de la poesía, de la política, son cuestiones de la poesía. A mí, no sé por qué, en algún momento, contaba cuando se presentó el libro, venía yo de los Nogales, y se me ocurrió, digamos, una frase que tenía que anotarla porque si no se me olvidaba. Y paré el auto, y de atrás mío venía otro, que cuando me vio tirarme a la banquina casi de repente, frenó y se puso a mi lado y vino a ver qué estaba haciendo, porque pensó que me había dado una ACV o que me había pasado algo. Y no, estaba escribiendo una frase larga que se me había ocurrido en ese momento, y yo creo que eso es una especie de, no sé, no creo en los milagros, pero que es la poesía que a veces le toca a uno, ¿no? Eso es lo que sucede. Así que estoy en esto, voy a ver cómo sigo, mi interés es continuar, y cómo aprendo, fundamentalmente. Muchas gracias. Bien, gracias, Daniel. Ya vamos a seguir con eso. Ahora que se volvió a conectar Diego, le traslado la pregunta, ¿cómo fue el proceso de producción de tu último libro? ¿Cómo fue su escritura? Vos que ya sos un autor reincidente en Barnacle y para los lectores que siempre estamos esperando que aparezca algo nuevo tuyo. Bueno, escuché un poco ya avanzado eh, lo del compañero. Quiero retomar de Lemon lo que decía de los libros homogéneos, ¿no? Eso está dicho con un poco de ironía, pero me parece que está bueno rescatar lo de la editorial, lo de Barnacle, porque
justamente, paradójicamente, lo que poco tiene es de homogéneo, ¿no? Porque hay muchas editoriales y muchas editoriales que publican cosas muy Eso es interesantes, verdad. pero es cierto que también a muchas editoriales uno le puede sacar más o menos, ¿no? El filo de cómo va la cosa, ¿no? Hay como una onda. Y en Barnacle no, hay mucha heterogeneidad, o sea, hay muchas voces diferentes, que es lo bueno de la poesía, ¿no? Escuchar cosas que tienen su manera de decirse, eso, donde pesa la música, ¿no? La música y la verdad, pero sobre todo la música, ¿no? Hay una forma de decir y que se puede lograr con un solo libro, con el primer libro, ¿no? Porque ahora también el compañero estaba contando anécdotas de grandes poetas, pero él los rescataba en sus experiencias vitales, porque salvo ¿no? Alguien que esté endemoniado, sea, que sea muy, muy en el papel, ¿no? Hay gente así, pero en general los grandes poetas son muy humildes y viven la vida, ¿no? De todos porque justamente recuperó los recuerdos de dos personas, ¿no? Que son muy conocidas, que tienen una vasta obra y sin embargo tenían como esa suerte de inocencia Total. que Daniel recupera, ¿no? De aprender, es así, porque yo a veces eh, Diego, este es el quinto libro, no, este es el decimosegundo de poesía, pero queda, o sea, es bastante angustiante, o sea, co- contar, numerar, porque no pasa, no pasa por ahí, o sea, no, quiero decir que más allá de que uno puede, ¿no? Ir armando una obra porque tiene una insistencia, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo se van acumulando los textos y todo eso. Cuando se escribe no se escribe con un oficio, con lo que uno hizo, o sea, que es la actitud que está contando Daniel, o sea, uno quiere aprender, quiere saber, si no, va, en mi caso particular no me interesa. O sea que me parece muy interesante lo que él dice, pero como no, como ajeno, ¿no? Al ámbito de la poesía, pero en realidad yo creo que por lo menos los poetas que a mí me interesan, o las voces que a mí me interesan, tienen esa actitud, ¿sí? De que no saben nada. Es más, eh, justamente me parece que hay que desmarcarse de eso, del oficio, de lo que uno sabe hacer, porque ahí es como que se extingue, se apaga, se ahoga muy rápido, ¿no? Lo que uno dice, ¿no? O sea, no sirve para nada el oficio, no sirve porque cuando no hay algo vivo ahí en lo que uno está diciendo, se renota. O sea, uno lo escribe, después sí, hay uno, ¿no? Como uno le encuentra a algunos, la manera, dice, ah, sí, mira, tiene como una facilidad, pero con esa facilidad no hacemos nada. Ah, sí. Bueno, así que a mí me parece que está muy buena Barnacle por eso, que hay muchas voces que no tienen nada que ver entre sí, que no se guían por ninguna onda. Como dice un amigo mío que también escribe poesía, que no le interesa la pizza sin queso de la poesía, ¿no? Porque es muy pobre todo institucionalmente la poesía. O sea, lo que nos importa es otra cosa. No importa la palabra, no importa un ámbito diferente de resonancia de la palabra. Lo podemos conectar con lo que quieran, con lo ético, con lo religioso, con lo sagrado, con lo otro, digamos que en eso sí, ¿no? Estamos viviendo en una época donde muchas cosas están bastardeadas, pero la palabra sobre todo. Y bueno, es como un espacio donde la palabra nos puede todavía hacer respirar, hacernos pensar, sentir cosas desmarcadas, ¿no? De lo que se vive, pero con respecto a la elaboración del libro, no, es como siempre, o sea, hay una línea ahí, un poema que va dejando pie a otro, y en este libro quedaron como tres grandes partes, que eso ya Alberto sabe que es muy recurrente,
que es más musical el tema de la división, que a veces son poemas con muy pocos versos, que se van desgranando, muy lacónicos, después las prosas poéticas, que eso habitualmente hemos sacado libros de solamente prosas, donde tienen una música distinta, y después los poemas así más musicales, ¿no? De más largo aliento, versos más largos, bueno. Pero no recuerdo nada, la verdad, de cómo fue el proceso de los malos hábitos. Después yo me olvido bastante. Ahora los estoy recordando para leer, pero no me acuerdo cómo fue la... Pero bueno, eh, quería comentar estas cosas escuchándolo a los compañeros que me parece que esa es la actitud, digamos, ¿no? De mucha humildad y de relativización, ¿no? De relativizar la pavada institucional, de la que tenemos que participar un poquito para, bueno, si no parecemos locos malos, ¿no? Escribiendo, y no podemos compartir nada, pero bueno, hay que porque, porque además, ¿no? Todo eso el poeta, la construcción, todo eso, también a veces mucho es fantasía, ¿no? Porque Mm. grandes poetas lo vivían con esa naturalidad, ¿no? Con esa humildad te da la pauta de que la cosa pasa por otro lado, ¿no? Cuando querés escribir poesía o te interesa o te interpela. Bueno, eso no nomás. No está mal. Bien, gracias, Diego. Sí, momentos en que, como decían por ahí, todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. Eh, Ver que nos toca hacer con eso y con esos momentos y con este momento. Salió por ahí la figura del editor bueno, ahora me gustaría trasladarle la pregunta a Alberto respecto justamente del rol del editor y preguntarle a él cómo fue el proceso de armado de los libros y si nos podés comentar un poco, Alberto, un poco de ese trabajo y cómo entendés vos este rol de editor tan importante, necesario y fundamental, diría, en la concreción de un libro. Bueno, gracias, Lucas. Como a todos los hombres de la humanidad, nos toca una época complicada. En el caso de Argentina, nuevamente. Eh, yo soy un editor, digamos, a la vieja usanza. Me gustan los libros, me gusta leer los libros, me gusta hacer los libros. Recibo textos y después construimos libros. En el caso, bueno, ellos han hecho hincapié en este tema de las respuestas. Lo que pasa es que eso es casi una cuestión de urbanidad para mí, es decir, si uno está eh, invitando a otros, a terceros, a acercarte material, en este caso literario, digamos, eh, por una cuestión, digamos, meramente de urbanidad, si alguien te acerca un material, uno tiene que responder, digamos. Tampoco Barnacle es Random House, nosotros no recibimos 4.000 manuscritos por día. Entonces, que no respondas en un lapso medianamente breve me parece ya a esta altura un despropósito. Después en Barnacle, los autores que, digamos, llegan a Barnacle, yo creo que también se sienten amados e imprescindibles. Entonces, eso es lo que hace que vuelvan a Barnacle, que reincidan en Barnacle. Em, por otro lado, el autor, digamos, el editor, que en este caso sería yo, por ahí con lo que decía Dios, que no hay como definido una onda, es porque yo soy mala onda, netamente. Entonces, la onda mía no la van a encontrar, digamos, comedida con una variabilidad. Sí, sí soy el lector de Barnacle y creo que hay diferentes aspectos, en este caso de estos tres libros, que para mí son centrales. Los tres libros tocan aspectos sociales de la vida cultural argentina. Me parece que eso es yo le doy una importancia muy grande, muy respecto de
cuál es la visión, cómo lo tratan de expresar, cómo se comportan, digamos, ante estas situaciones que nos competen a todos, digamos, como colectivo. Yo le doy bastante preponderancia a eso. Los tres libros hacen hincapié sobre eso. Y sabes que la poesía argentina contemporánea le saca el cuerpo a eso, ¿eh? Le saca el cuerpo. Sin embargo, en Barnacle, si hay una directriz, si hay un hilo invisible, es ese. El editor está atento a cómo, digamos, qué función asume el poeta o el escritor ante algunos aspectos de la vida social. Por supuesto que siempre voy a encontrar más o menos cosas similares. Soy el lector, primer lector de estos libros, entonces, independientemente de las variables, las temáticas, los estilos de los autores, yo como autor también tengo mis limitaciones. Quiero decir, tengo mis gustos, tengo mis propensiones, entonces siempre voy a encontrar algo que por ahí se asemeja. Y es el hilo conductor para mí, por ejemplo, para las mesas que se hacen después de presentación. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, Así que para mí yo estoy muy, muy alegre de que estos libros salgan en la editorial, que los lectores tengan la posibilidad de acceder a estos textos con registros muy distintos, pero vuelvo a insistir, hay un nexo en estos tres, o en el de Marcelo también, que bueno, que ha tenido las dificultades para conectarse. En el de Marcelo también. El Marcelo reescribe desde una sátira descarnada ciertas cuestiones que siguen latentes, digamos, en Argentina, ¿no? El poder clerical, eh, el poder de imposición de una lengua. Entonces, ¿de qué manera uno absorbe eso? ¿De qué manera se planta ante eso? ¿De qué manera ha incidido en la vida social de uno? Bueno, Marcelo Ajubita encuentra un modo de hacerse cargo de eso. Lo mismo Daniel, yo me acuerdo que con Daniel Bacanarvaja se lo decía, una de las cosas que más me interesan del libro tiene que ver sus poemas que podemos llamar sociales, si querés, ¿no? En donde Daniel se hace cargo de cuestiones que están ocurriendo en todos lados, ¿no? Tanto en Córdoba como puede ser en Buenos Aires o como puede ser en Rosario. Las consecuencias de ciertos accionares políticos, económicos, sociales, culturales, del poema que ha leído Alfredo respecto de los poetas oficiales, eso se repite en cualquier lugar, ¿no? Y lo que decía Diego respecto de cómo asumir ese rol también respecto de los roles oficiales, y bueno, son espacios eh, que de alguna manera uno tiene que tratar de participar en eso, ¿no? Participar, no aislarse de esas situaciones. Barnacle en ese sentido, en los lugares en los que se siente bien y en los que se siente a gusto, va y participa, ¿no? Socializa sus libros. A donde no nos sentimos bien ni a gusto, e incluso a veces donde no somos invitados, no asistimos. Y los libros que se publican en Barnacle son aquellos libros sobre los que el editor públicamente puede hablar. No hay un solo libro de Barnacle que no vaya a ser presentado por el editor de manera pública. Si yo no pudiera hacer eso, no publico ese libro. Me parece honesto para conmigo y para con el autor. Así que bueno, esa es la manera, son las limitaciones mías, son mis limitaciones. Bien, gracias Alberto. Si alguien tiene algo más para agregar respecto a lo que se estuvo hablando recién. Sí, yo te quiero comentar algo a raíz de lo que dice Alberto, porque no lo había mencionado. Alberto hace las palabras de contratapa y las hace muy rápido. Y bueno, es uno de los placeres, por ejemplo, de que me publique Barnacle, recibir una lectura así, porque no es una cuestión de vanidoso, pero vos decís, qué bueno, o sea, a veces cosas que vos pensaste, a veces cosas que ni te imaginaste. En general no me las imagino las cosas que dice en su lectura, pero más allá de eso es como, vos decís, qué bueno, qué bueno que tenga un lector así, o sea, Claro. es,
que no lo había mencionado eso, ¿no? El tema del editor. Obviamente los editores leen, no es una cosa de Alberto, o sea, todos los editores leen, pero quiero decir, no había hecho mención a esa parte, ¿no? De la penetración de la lectura y que eso, bueno, te sentí, bueno, estás dialogando, o sea, no, cuando surgió no estaba claro, pero vos ves cómo empieza a reverberar lo que hiciste, eso para mí es muy importante, o sea, y es algo que Alberto siempre, o sea, me manda muy rápido, manda las palabras y digo, qué bueno que está muy bueno lo que pone. O sea, ¿no? Yo hice muchas críticas, muchas hice durante años. Y a mí cuando me elogian un poco digo, pero mira que puede ser mentira, ¿eh? O sea, mirá que capaz que macaneé un poco. Puede ser un poco publicístico eso, pero Alberto no lo veo así, Alberto, lo veo mucho menos publicístico que yo. Es un muy buen lector, está muy bueno lo que encuentra en los textos. Entonces eso para mí, en mi caso particular, ya es un plus aparte, ¿no? Sí, bueno, loco, me leen, o le importa a alguien, ¿no? Lo que quiero, o un comentario, como ya dijo Coloma, digo, qué bueno. Él sabe que yo ya dije, digo, está bueno, o sea, está bueno tener un lector. Es así. Gracias, Diego. Daniel, Alfredo. No, yo, digamos, hago mías las palabras de Yo Diego, quería, realmente. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. La sensación que tengo realmente cuando, lo que yo sé hasta ahora, es muy difícil recibir un comentario sobre una poesía que uno ha escrito, porque cuando alguien la lee no sabe qué decir, entonces es como que uno se queda esperando, y a lo mejor te lo dice mucho tiempo después, pero en el caso de Alberto es una respuesta casi inmediata y además profunda, y además, digamos, con un valor agregado a lo que uno ha dicho. Es decir, que uno puede entender lo que ha escrito también a partir de la propia apreciación de Alberto. Y la sensación que yo tuve, más que hablar con un editor, es que estaba hablando con un compañero con el que compartía las cosas que yo había escrito. Y me pareció fantástico, me pareció extraordinario, me pareció, no sé, una cosa fuera de todo cálculo, pero fue así. Es decir, encontré un alma con la que compartir lo que yo había escrito, más allá de que fuese o no el editor. Participaba de lo que yo escribí y le agregaba la interpretación que él hacía. Eso participa en lo que decía Diego, ¿no? Gracias, Daniel. Alfredo. yo no quería dejar de mencionar también que una cosa que también estoy muy contento con la editorial Barnacle es la cuestión de todo el equipo que producen los videos para promoción de los autores. Eso también me ha gustado mucho. Y después tengo que mencionar también la parte humana, si se me permite, porque he conocido personalmente a Pablo Seguí, aquí en Córdoba, que lo había leído hace muchos años en su primer libro, pero él también, y no quiero dejar de subrayarlo, ha sido un apoyo emocional para mí, para esta presentación. Me ha ofrecido generosamente su ayuda eh, para la cuestión técnica también, y me ha ofrecido este espacio, y me ha ofrecido también su obra, que me gusta, y aparte me ha ofrecido también su corazón. Yo creo que también él tiene puesta esa camiseta de Barnacle en Córdoba, así que podés estar tranquilo, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por Bueno, su generosidad. Pablo Seguí es nuestro hombre en Córdoba desde hace muchos años. Es el punta de lanza de esa cordobesada bochinchera y ladina. Eh, el editor va a estar en Córdoba muy pronto, así que vamos a presentar los libros de autores cordobeses en el Museo Genaro Pérez. Ya avisaremos pertinentemente las fechas de esta presentación.
Claro que sí, Pablo Seguí, bueno, como bien lo expresa, un gran lector, uno de los más grandes también poetas de la poesía argentina contemporánea, eso lo digo, como con muchos autores que están en Barnacle, yo siempre digo lo mismo, que me honra ser contemporáneo de semejantes poetas, ¿no? Bueno, Pablo Seguí es uno de ellos. Así que estamos muy contentos, la verdad. Vuelvo a repetir, yo no tengo sino satisfacción de cuando leo los libros y puedo enviarles las devoluciones a los autores. Si tuviera que hacer alguna sugerencia, las hago también. O marcar alguna discrepancia, básicamente son sugerencias, también las hago, digamos, ¿no? Me parece que es mi lectura, la vez pasada me lo preguntaban también, es mi lectura con intervención, pero eso son sus sugerencias. La palabra última la tiene el autor, que es quien ha escrito los poemas, uno tiene, pero claro, uno entiende que si también le envían el material, confían de alguna manera también en que esa lectura es válida, ¿no? La que uno puede hacer. Falible seguramente, y como decía por ahí Diego, completamente alejada de lo que por ahí el autor pensó o pretendía. Pero esa es la gracia también de la lectura. Yo me acuerdo que cuando hay autores muy preocupados en respecto del sentido de algunos de sus textos, yo tengo una propuesta. Le digo, bueno, ¿por qué no pones abajo una explicación y nos quedamos tranquilos todos? ¿Qué significa cada poema? Cosa de que no haya ningún lugar a dudas ni posibles otras interpretaciones. Generalmente no lo aceptan, pero bueno, yo también se los propongo. Bueno, ahora sí les pedimos por favor otra ronda de lecturas. Si les parece, seguimos manteniendo el orden de comienzo. Primero Alfredo, y después Daniel, y después Diego. Bueno, recién Daniel mencionaba a Teuco Castilla. Yo lo tengo en un epígrafe de un poema que dice, porque todo está lleno de lo que no existe. Soñé con mariposas en el alféizar del día. Leo tus líneas espléndidas como pétalos, pródigas como frutas. Y digo, la vida es viento que fuga furioso, física de la imaginación, cuarzos brillantes de un río secreto. Pensar la inmensidad es sentir la intensidad. Lo ínfimo y lo fabuloso celebran el despertar de las galaxias. Cualquiera tiempo futuro será mejor. El pastor alimentará los rebaños rebeldes y correrá el mármol de las sepulturas. Oh espíritu que alivias las llagas del sufriente, permíteme un consuelo. Los rubíes del desierto, un jaguar bajo la luna, la lengua aguja de una iguana, el tacto y el olfato de todas las infancias, el despertar del ánimo, la vigilia más alta, majestad, libertad, temblor de la poesía. Qué lindo, muy lindo. Muy linda. Gracias Alfredo. Daniel, te oímos. Es una, ¿no? Una o dos. Porque, digamos, leo la última. O leo dos. ¿Dos cortas o una última? ¿Qué decís, Lucas? Lo que a vos te parezca va a estar bien. Bueno, entonces leo la última, porque después de esa de Teuco es medio difícil seguir leyendo. Este se llama Punto Final. Y está dedicada a un amigo mío que era pintor. Digo, era porque falleció, Raúl Tepa. Tengo en mi pecho clavada una estaca y no sangro. Miro indolente la herida profunda que aún ata mi vida al cuerpo abatido y no siento nada. Ya todo está hecho. Por fin mi ciclo termina. Retorno al olvido. Me voy sin dolor
pero me agobia la pena, y este grito postrero que arrebata mi aliento y devuelve, agitado a la vida, el soplo inicial que la vida me diera. Estamos en paz, ya nada contengo. Gracias. Bien, gracias Daniel. Gracias a Diego, ustedes. te pedimos un poema más, o dos. ¿Me escuchan? Sí. Un dolor le pisa los talones a otro dolor. Tenés los dedos duros como los dedos de un muerto. Tu pala yace abandonada. Su descuido nos inflige un último desgarro. Nadie soporta el patetismo de tu quinta medio hacer. Es lamentable, pero tus surcos no durarán hasta el día del juicio. El invierno ha recrudecido. El agua trabaja sin descanso. Y el último más cortito, caeremos como gorriones. Con la paciencia de la paloma hembra, te seguiremos encontrando en sueños. Algún día romperemos el cascarón de oro, compartiremos un mismo silencio. Gracias. Bien, gracias Diego, y bueno, gracias Oh, Luca. Daniel, Gracias. Alfredo, Alberto. Bueno, nosotros también agradecer también a Susana Chela, la directora de nuestro departamento, del Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, estos encuentros, estas posibilidades. Este es un siglo que, como decía al comienzo, que tiene varios años, y bueno, ese es un lugar donde nos podemos encontrar, discutir, debatir, que bueno, esa es la idea. Anunciar también que estos siglos como tienen una regularidad semanal o a veces más de quincenal. El jueves que viene, el jueves, la presentación del libro Lo Inesperado de Judith Hill. 14. Y bueno, y después el viernes 15 está la publicación de la poesía inédita de César Pavese, traducida por Jorge Aulicino. Así que invitarlos se van a transmitir en vivo también, invitarlos a participar y agradecerles, ¿no? En nombre de Susana Chela, del Centro Cultural, de Alberto, de Barnacle y de todos, por estas instancias, que ustedes son los que llenan estos espacios. Así que bueno, nos andaremos encontrando por ahí y en principio nos seguiremos leyendo. Y las gracias de siempre. Muchas Gracias gracias. a vos, Lucas. Gracias a vos. Muy bien. Gracias. Un Y saludo a todos. como dice Pablo Seguí, que se rompa nuestro corazón de poeta. Claro,